Ahora, para terminar con los perfectos, el que nos falta ver es el condicional perfecto. El condicional perfecto se utiliza igual, vamos a utilizar have, pero en condicional, y en este caso el principal que debes de aprender a usar es would. Así es, nuestro principal es would. ¿Y por qué digo principal? Porque tenemos otros 4 como es could, should, may, might, que más adelante les explicaré también cómo funcionan. Pero al igual que en todos nuestros tiempos perfectos, siempre se va a quedar igual nuestro pasado participio. Played, written, spoken, worked. Entonces tienes I would have written, you would have played, he would have understood. Y si te fijas, es básicamente lo mismo que ya habíamos hecho con will, pero ahora estamos usando would. Y aquí la contracción más importante es cuando pegas would con have. Y tienes would have. No es lo mismo solo decir would que would have. ¿Sale? Entonces puedes decir cosas como I would have played, I would have understood, he would have written, she would have spoken. Esa es la manera en cómo estamos utilizando las positivas. En la negativa no vamos a negar have, no vamos a negar haven't, vamos a negar el would. Entonces, I wouldn't have played, she wouldn't have worked, he wouldn't have written, she wouldn't have spoken, we wouldn't have recorded. ¿Se fijan? Entonces ya no es habré, ni había, ni es habría. Entonces cuando tú dices que yo habría grabado o yo no habría grabado, es un sueño que sale del presente pero se va hacia el pasado. Es una actividad que te hubiese gustado que sucediera, pero otra vez los condicionales del pasado no sucedieron. Son tiempos que no sucedieron. Yo te habría dicho, pero no me dijiste. Yo habría entrado a la escuela, pero no entraste. Yo habría estudiado inglés, pero no lo hiciste. Entonces normalmente eso es el would have, cosas que no sucedieron. Y así cuando ya aprendes a utilizar el would have, también para preguntar lo vas a mover de lugar. Would you have done? Would she have written? Would he have spoken? Igual la respuesta, yes I would have, no I wouldn't have. ¿Sale? Así es como se tiene que contestar estos tiempos. Y ya cuando sabes esa pregunta, pues ya nada más agregas why, where, when. When would you have done? Why would she have spoken? Etcétera. Así de fácil ya estás utilizando los tiempos perfectos. Y si se fijan, todo el tiempo hemos repetido hacer frases en positivo, hacer frases en negativo y hacer frases en preguntas para que estés practicando la regla en todos los tiempos con todos los auxiliares. Ya en el caso del condicional perfecto, ya que aprendiste a utilizar would, puedes utilizar de la misma manera los otros 4 auxiliares. Could, should, may y might. Entonces puedes decir frases como I could have worked, I couldn't have worked, could you have worked, where could you have worked. ¿Se fijan? Es exactamente lo mismo que hice con would. Should hace lo mismo, may y might hacen lo mismo. La interpretación cambiaría. Si yo digo I would have spoken, es yo habría hablado. Pero si digo I could have spoken, entonces digo yo podría haber hablado. Los dos son condicionales, son cosas que no sucedieron. Nada más la interpretación cambia porque could tiene su propio significado, should tiene su propio significado, may y might también tienen su propio significado. Entonces en el caso de should, como should viene de must, entonces es un debería. Entonces ya cuando tú dices frases como I should have worked, I should have written, o la contracción incluso I should have written, I should have spoken, entonces lo que estás diciendo ya es yo debería haber hablado, yo debería haber escrito, yo debería haber trabajado. Pero si se fijan es básicamente lo mismo, cuando lo vas a negar es lo mismo. You shouldn't have worked, you shouldn't have spoken. Igual la pregunta, should you have spoken, should you have worked. Y pasa lo mismo con los otros auxiliares. Por ejemplo, en el caso de may, que se utiliza como un quizás, o a veces en el caso de might, que es una probabilidad, que es un posiblemente u otro podría, entonces es lo mismo. Puedes decir tanto como you may have worked, o you might have worked, o incluso puedes decir you may not have worked, you might not have worked. Y básicamente estos sí se interpretan diferente porque obviamente sería como tal vez habrías trabajado o posiblemente habrías trabajado. Y básicamente lo puedes utilizar como
utilizaste en el caso de would. Exactamente igual porque son auxiliares, entonces solamente puedes cambiar un auxiliar por el otro. Entonces, por favor, pongan atención porque es el verbo haber. Acuérdense que cuando usamos un have y un pasado participio, ya es el verbo haber. No lo vayan a traducir como el verbo tener. En cambio, también puedes utilizar el have dentro de los perfectos, ¿eh? Entonces, ojo con eso. ¿Por qué? Porque puedes decir I have had. El primer have es haber y el segundo have es tener. Entonces, I have had, yo he tenido. Y así lo puedes decir en pasado. I had, utilizar doble had. Y yo había tenido. O puedes utilizarlo en futuro. I will have had. Yo habré tenido. O lo puedes utilizar en condicional. I would have had. Yo habría tenido. Entonces, incluso puedes utilizar dos have diferentes en lo que vienen siendo los perfectos. Por favor, ponle atención. Practica tus interpretaciones. Deja de traducir literalmente. Deja de pensar en español para luego traducirlo. Deja de leer en inglés para luego traducirlo al español. Más bien trata de pensar directamente en inglés. Piensa en sujeto, verbo y complemento. Piensa en los auxiliares. Piensa en los verbos directamente. Si encontraste algo de valor en este video y en los que hemos visto de la línea del tiempo, por favor dale un like. Compárteselo a las personas que crees que les gustaría esta manera de aprender. Y entonces nos vemos en el siguiente video.